Hola amigos, bienvenidos a una prueba que estaba deseando hacer desde hace muchísimo tiempo. Tenemos el GR Yaris en sus dos versiones, con los diferenciales Torsen y con los diferenciales abiertos. Y lo que hemos hecho ha sido cambiarle los neumáticos para ver qué diferencia hay de coche y de neumático. Estoy deseando ver el resultado y además vamos a analizar las curvas, vamos a hacer muchas cosas. Venga, espero que os guste, vamos a verlo. Pues sí tenía ganas de hacer esta comparativa. Yo hice una comparativa de estos coches, además fue exclusiva mundial porque fue el primero en hacerlo en el mundo. Y hice una comparativa que os dejo el vídeo por aquí, que deberíais ver. Es muy importante que veáis ese vídeo porque ahí os lo explico todo. Os lo explico todo, las diferencias que hay entre un coche y otro, diferencias de peso, diferencias de prestaciones, consumos incluso. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Les hemos cambiado los neumáticos, y les hemos cambiado neumáticos y llantas. A ver, aquí he tenido un pequeño dilema. No sabía, porque yo lo que quiero es, en el fondo, lo que quiero es demostrar que el normal, con los diferenciales abiertos, es un cochazo. Lo que pasa es que cuando hicimos la comparativa, el Circuit Pack, con sus diferenciales Torsen y los Michelin, los Pilot Sport 4S, fue 6 segundos más rápido que el normal, que lleva los Dunlop SP Sport Max. Lo que quiero demostrar es que este coche es mucho mejor de lo que realmente aparenta en el tiempo. Entonces aquí la duda que tuve es, ¿le cambio solo el neumático o le cambio el neumático y la llanta? La diferencia entre un coche, entre una llanta y otra son 2,4 kilos de peso por llanta, porque el Circuit Pack viene con unas BBS forjadas y el otro viene con unas llantas de aleación Enkei normales. Las dos llevan la misma medida, pero es, no sé, ahí estuve dudando y al final, mira, he decidido simplemente cambiar las ruedas, con entera, llanta y neumático. Hay que decir que el Yaris es un coche diferente, es un coche especial. Han hecho un Mitsubishi Evo, pero en versión moderna. Han hecho un Deltona en versión moderna, con la tecnología de ahora. Motor de 3 cilindros, sí, pero ya veis el resultado. Ya tenéis YouTube lleno de vídeos y tenéis un montón de información de ya los tiempos que están haciendo estos coches por ahí. Es un coche con glamour, es un coche con alma. Aquí donde lo veis es un coche con alma, como los coches que salen en la web de nuestro patrocinador, en Solauto. No dejéis de mirarlo porque cualquier día aparece uno de estos, cualquier día aparece uno de estos. Entrad en el enlace y le echáis un vistazo. Pues como os decía, hemos cambiado, si veis aquí este es el normal, es fácilmente reconocible porque lleva las pinzas en color negro. Entre el normal y el Circuit Pack la única diferencia la tenemos en las llantas, hemos dicho 2,4 kilos menos de peso por rueda, obviamente en el neumático, algunos toques de suspensión, el reglaje de muelle y de amortiguador es ligeramente diferente, pero se nota conduciendo, obviamente los diferenciales, que este lleva los dos abiertos y el otro lleva dos diferenciales Torsen, y las tomas de refrigeración de los frenos delanteros, que este las lleva condenadas, pero tienen truco y se pueden abrir, comprando digamos, el conducto, y el otro las lleva abiertas, pero eso no creo que nos afecte mucho en la vuelta. Para este vídeo me he traído a mis amigos de Móvil Neumático, que son una gente que van donde les llaman y te cambian las ruedas. Y aquí, pues mira, les he llamado y han venido y nos han hecho el favor, porque si nos tenemos que poner a cambiar ruedas, Nachete, que está un poco flojo, y yo, tardamos un mundo. Aquí si veis, por cierto, os enseño mi camiseta, ¿no? ¿A qué mola? Aquí si veis, esta es la llanta Enkei del GR Yaris normal. Viene con los Dunlop SP Sport Max. Este neumático no es malo. Este neumático es malo para este coche, pero no es un mal neumático. En agua va de cine, pero de cine. Es un neumático deportivo que en agua va muy bien, pero en seco no nos gusta. En todos los coches que lo hemos probado, en todos los coches deportivos que lo hemos probado, no nos ha convencido, pero ya os digo, en seco, porque en lluvia sí que nos ha gustado.
claro, se enfrenta contra el grandísimo Michelin Pilot Sport 4S, que es un neumático que, no siendo un semi-slick, es un gran neumático. Así que nada, solamente me queda ponerme el casco y empezar, y dar una vuelta y otra, porque hoy no vamos a hablar de consumos, ni de precios, ni de nada de eso. Hoy vamos a hablar de vueltas rápidas, solo vueltas rápidas. De aquí hoy, del INTA no salimos. Así que venga, me voy a poner el casco y empezamos. Venga, vamos. Nos hemos dado una vuelta con los coches tal como vienen de serie, es decir, cada uno con su neumático, para comprobar si realmente estas unidades estaban muy lejos de las unidades que probamos en su día. Y hemos rodado con el Circuit Pack 1/10 más lento, y con el normal hemos rodado 2/10 más lento. Bueno, puede ser estado en la pista, estado del piloto, que hoy estoy bien, y puede ser varias cosas. O sea, no hay que hacer mucho caso. O sea, que el tiempo que nos vale es el tiempo que hicieron en su día, el 1:22:23 que hizo el Circuit Pack y el 1:26:44 que hizo el normal, cada uno con sus ruedas. Lo primero que vamos a hacer es darnos una vuelta en el normal con los neumáticos y las llantas del Circuit Pack, es decir, el normal con los Michelin Pilot Sport 4S. Bueno, a ver, que estoy intrigado. Ay. Bueno, 24-23, el normal con los Michelin. ¿Ves? Esta diferencia, o sea, es normal que, o sea, fijaros cómo cambia un coche de 24 a 26. Es que el neumático lo es todo. ¿Sabéis dónde lo noto? En la entrada a la curva. Porque llegas, lo frenas, obviamente puedes frenar mucho más tarde, y eso que esta unidad tiene 11.900 kilómetros, ya de prensa, ya está muy rodada, y no frena como frenaba al principio, porque yo creo que le toca un cambio de discos y pastillas, pero así todo frena muchísimo mejor y entra a dirección, se aguanta, y cuando das gas lo que hace es que sí, empieza a subirar un poco, pero el tren trasero, digamos que le va ayudando y va saliendo de la curva. Y ahí es donde está todo el tiempo, con respecto a los Dunlop. O
sea, es que es otro coche, frena, gira, entra, es otro coche, pero otro coche completamente distinto. Ay, qué ganas tenía de hacer esto, y estoy seguro que bajaría un poquito más el tiempo, pero nada, muy poquito, porque estoy viendo el tiempo predictivo por los parciales, si es que bajaría una décima. No hay más. 2 segundos con respecto al Michelin, simplemente por llevar los Torsen, 2 segundos con respecto al Circuit Pack, solamente por los Torsen, sí que veo la diferencia, y por la diferencia de suspensiones y tal, sí que está justificado. Esos 2 segundos por los diferenciales Torsen en este circuito, sí que lo veo razonable. Ahora sí ya tenemos el tiempo que se merece este coche. Ay, estoy contento. Que a mí me gusta casi más este que el Circuit Pack, como coche, como daily, me gusta más. Seguro que ahora estáis mucho, yo ya lo sabía. A ver, ha hecho 24-23, es decir, ha bajado 2 segundos, simplemente cambiando las ruedas, el mismo coche. Es decir, 2 segundos implica que haya pasado del puesto, estaba aquí del puesto 50 con su 1.26.44, que había rodado pues como un Megane RS al anterior al filtro de partículas, que hizo 26.6, 26.4, había rodado en ese tiempo, y ahora analizar muy bien este tiempo. 1.24.23, es decir, ha rodado más o menos el mismo tiempo que un Hyundai i30N, el automático, con los Pirelli P0, un coche pues un poquito más potente, y con su diferencial autoblocante, y un buen coche, y ha hecho prácticamente 23.9, hizo el Cupra León 300 DSG con unos semi-slick. Luego se ha colocado en muy buen lugar, 24-23, a 2 segundos del Circuit Pack, a 2 segundos del tiempo del Circuit Pack, es decir, que el mismo coche. Vale, hay una pequeña diferencia de suspensión, pero os digo que aquí no se aprecia mucho. El mismo coche, con diferenciales Torsen y sin diferenciales Torsen, tiene 2 segundos de diferencia de tiempo en este circuito. Luego nos vamos a otro circuito, seguro que salen otras cosas, pero en este circuito es eso. ¿Qué diferencias hay de comportamiento? Pues brutales, porque primero, el Michelin es más estable toda la vuelta, con lo cual frena más o menos igual toda la vuelta y te permite la misma tracción toda la vuelta. En cambio, el Dunlop enseguida se viene abajo, te aguanta 2-3 curvas, pero enseguida se viene abajo. Es a la entrada, es la frenada y a la entrada de la curva, cuando más diferencia marca. Y luego cuando ya vas a acelerar, sí que notas que hay más pérdidas de tracción en el tren delantero. Sí es cierto, esto es muy curioso, que puede llegar a entrar un poquito más rápido en la curva, porque frenas, se descoloca de atrás y te deja el coche perfectamente colocado para la salida, porque se mueve más de atrás, pero luego no lo resuelve porque no hay capacidad de tracción. Ahora lo que vamos a hacer es, esto no sirve para nada, esto es absurdo, esto ya es un poco una fricada nuestra, pero es que vamos a saber cómo va el Circuit Pack con las Dunlop, con la rueda más lenta. Vamos a ver qué hace. Curioso, ¿eh? La verdad es que tengo interés en saberlo.
¿Qué os parece? Más lento. Tiene una explicación, Es que, a ver, empieza la vuelta muy bien, pero en la tercera curva, más o menos, que es esta de aquí, empieza el Torsen, hace trabajar tanto al neumático que lo sobrepasa de temperatura y entonces el coche ya ni frena, ni entra. No sé si habéis escuchado como un ruido así como muy grave, es que a lo mejor lo siento yo en las manos y no sé si lo estáis escuchando. Y sientes como va arrastrando el neumático y se va calentando, y de atrás se suelta mucho más, pero mucho más. Y fijaros lo que hace llevar un mal neumático, no vamos a ser tan malos con los Dunlop, que no son un neumático inadecuado, ¿vale? Lo que hace llevar un neumático inadecuado en un coche, para todos estos que tenéis súper deportivos y montáis neumáticos chinos, haceroslo mirar. Pero el chasis exige tanto al neumático que al final acaba yendo más lento, porque con el normal, con sus neumáticos hice 26 algo y este hecho 27,2. O sea, prácticamente es que hay que poner que este es un coche bueno y pide rueda buena y hay que dársela. Vamos a seguir analizando cosas. Eso sí, me he divertido. Lo que pasa es que cuando se pone a subir ya no te diviertes tanto, pero cuando se suelta, y ojo en las rápidas, en las rápidas se te suelta de atrás y ya no mola tanto, Bueno, vamos a ver, vamos a seguir analizando esto. A ver, Fer, ¿qué te parece? ¿Cómo está gastado esto? Pues muy uniforme. Para los ratoneros del circuito me ha gustado mucho. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Nachete? Esto es bajo peso y un buen setup. Esto es la gracia para que un neumático gaste así de bien. Y gasta súper plano. Y venía degollada, esta rueda. Esta rueda venía tocada, Venía pero muy tocada. ha hecho buen tiempo. Es un tiempo estupendo. Esto no os lo esperabais, ¿verdad? Que fuese más lento incluso que el normal sin los Torsen. Tiene una explicación. La explicación es que el Torsen exige tanto al neumático que lo sobrecalienta en exceso. Viendo las gráficas de velocidades de paso por curva, en las dos primeras curvas es más rápido que el normal a igualdad de neumático. Es más rápido porque al acelerar sale más rápido de la curva. Pero ya en la tercera curva, que es un apoyo muy fuerte, ha sobrecalentado tanto el neumático que empieza a derivar más, empieza a subirar más que si no llevase los Torsen. Quiere decir que el coche sin los Torsen es más amable con el neumático y con el Torsen exige más. Obviamente los gastará antes. Pero yo veo normal que haya hecho peor tiempo, lo veo perfectamente lógico. Es más, Nachete y yo lo habíamos hablado antes, habíamos hecho una pequeña apuesta y los dos teníamos la misma conclusión, que iba a ser más lento. Mirad, os puedo hablar de datos de velocidades de paso por curva para hablaros un poco, por ejemplo, la primera recta, pasas la primera enlazada y ya que no sabéis cuál es más rápido, el normal con los Michelin. ¿Por qué? Porque te complica menos, al final un diferencial abierto pasas más cómodo por la curva rápida. Entonces, llega a 1.31, mientras que el Circuit Pack llega a 1.22. ¿Habéis visto qué diferencia? ¿Qué diferencia de tiempo? Y es simplemente porque te facilita las cosas. Luego, los Torsen no son para todo el mundo. Esa es la otra conclusión que tenemos que sacar. Luego, a medida que va transcurriendo la vuelta, se van aumentando las diferencias de tiempo entre los que llevan los Dunlop y los que llevan los Michelin. En todo momento, es que os puedo dar datos, pero es que, fijaros, en la curva rápida, el normal con los Michelin pasa a 119 y el Circuit Pack pasa a 125. Eso sí, te obliga a pilotar un poquito más.
no sé, en una curva con un apoyo fuerte, el normal con los Michelin pasa a 81, bueno, y el Circuit Pack a 83, no hay mucha diferencia. Pero son pequeños puntos donde al final gana siempre el Circuit Pack con los Michelin, es lógico. La velocidad máxima, el más rápido ha sido el Circuit Pack con los Michelin, que ha llegado a 155, mientras que con los Dunlop ha llegado a 147, al mismo punto, 147 a 155, fijaros la diferencia. Y en cambio, el normal a ese punto llegaba a 149. Conclusiones. Vamos a sacar conclusiones. Una, qué importante es el neumático. Qué importante es el neumático y qué importante es el neumático cuanto mejor es el coche. Os lo he dicho en la vuelta rápida. Todo aquel que monta un neumático chino raro en un deportivo es para colgarle del palo mayor, porque estás tirando por la borda toda la tecnología de tu coche. Es interesante ver que, bueno, los Dunlop estos no van mal en agua, pero ya habéis visto que en comportamiento deportivo no, y que si le pones un buen neumático al coche, al GR Yaris normal, tendrás un GTI muy bueno, que es lo que he dicho en la vuelta rápida, muy bueno. Ahora, me das a elegir, me quedo con el Circuit Pack, es más coche en todo, pero si no te vas a meter en circuito, no te vas a meter en tramos regularmente, pero y quieres un coche rápido y divertido, vamos, con el normal y un buen neumático, tienes de sobra. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta comparativa. Sí, ya los habíamos traído, pero bueno, ya otra vez más, y voy a intentar conseguir más ruedas. Quiero intentar conseguir más ruedas, y si se las podemos poner a estos, pues ya sería unas pruebas muy buenas. Pero hay que conseguir esas ruedas y de momento los fabricantes de neumáticos no nos las ceden. Habrá que ver cómo lo hacemos. Bueno, pues ya sabéis, tenéis el enlace a nuestro merchandising, que fijaros qué ropa más chula estamos haciendo, lo tenéis aquí abajo, tenéis el enlace a Solauto, que de verdad, entrar, soy muy pesado, os tenéis que acordar de darle a la campanilla y de suscribiros, que muchos veis esto y no os suscribís, y así nos apoyáis. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y compartir este vídeo con todo el mundo que creáis que le va a gustar, porque yo creo que esto no lo ha hecho nadie, no lo ha hecho nadie. Muchas gracias. Nacho, di adiós. 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 Mira, Nachete, fíjate, simplemente la velocidad máxima, solamente cambiando las ruedas, uno llega a 155,4 y el otro 149. Sí, casi 7. Sí, pero es que la gracia no está ahí, la gracia está, fíjate, en todos estos puntos, donde, a ver, ahí me he pasado, en todos estos puntos, fíjate, cómo acelera más rápido, cómo sale más rápido, y simplemente el Michelin sale mucho más rápido, y mira, la inclinación es más vertical, sí, con lo cual frena mejor. O sea, es que no solo es en frenada, es en aceleración, es en muchas cosas. Claro, es que ahí hay 2 segundos de diferencia entre una vuelta de uno y otro. Fíjate, la enlazada rápida. Sí. Mira aquí qué diferencia, a ver, ahí. Mientras uno llega a 123, el otro llega a 131. Joder. Ahí le está metiendo la del pulpo. O sea, mira, como esto es la progresión, lo que va el tiempo cómo se lo va metiendo cada vez más. ¿Lo has visto? Mira, aquí en la última zona lenta se nota que es donde más Sí, se mete. Sí, pero sobre todo, mira las rápidas. Corre más porque es que ha salido más rápido de la curva. Y está menos tiempo frenando. Sí.